Ella es una excelente doctora. Pese a curar infinidad de pacientes, padece una enfermedad incurable. Durante su enfermedad, reflexiona y comprende que el dinero y la reputación no le salvan la vida a la gente. Por la gracia de Dios, acepta su evangelio de los últimos días. Le agradece a Dios su maravillosa salvación, por lo que de forma activa predica y da testimonio de su salvación en los últimos días. Los impedimentos de su familia y la tentación de reputación y fortuna la sitúan en un dilema. Entre el dinero y la reputación, o la verdad y la vida, ¿qué elige? Cuando era joven, mi familia era muy pobre. Mi madre era paralítica, postrada y se medicaba. Y mi padre trabajaba fuera de la aldea. Los de la aldea nos despreciaban. Y mi hermano y mi hermana eran acosados por las malas personas de ahí. Cuando tenía 7 años, una bozón de la aldea me dio una paliza. Por el miedo desarrollé una cardiopatía. Como no teníamos dinero para el tratamiento, tuve secuelas. Desde ese momento decidí que cuando fuera grande, llegaría a ser una excelente doctora y curaría a mi madre y a mí. Y ganaría mucho dinero para que mi familia pudiera vivir bien y ser respetable. Tras graduarme en medicina, me asignaron un trabajo en una clínica municipal. No me conformaba con trabajar en ese lugar. Me esmeré por mejorar para ser trasladada a la ciudad. Para eso iba a un hospital grande, para seguir estudiando y además hice prácticas. Para conseguir un ascenso en la clínica, trabajé muchísimo. Trabajaba casi todo el día y toda la noche, y estaba tan cansada que me dolía la espalda. Cuando regresaba a casa, me desplomaba en la cama. Al final, me trasladaron a trabajar a un hospital de especialidades de la ciudad. 3 años más tarde, me ascendieron a médica. Como trabajaba responsablemente y mis competencias eran extraordinarias, era muy famosa en el hospital y mucha gente venía a verme. Poco a poco gané más dinero y pude financiar el negocio de mi hermano. Mis suegros me elogiaban delante de otras personas y también me quería mi esposo. Todo esto satisfacía mucho mi vanidad y creía tener una vida impresionante. Pero todas estas cosas tenían un precio. Muy cierto. Eso es. Por la prolongada presión laboral y mi horario irregular de trabajo, desarrollé insomnio. Empeoró poco a poco y ninguna medicación servía. Luego vinieron problemas estomacales y espondilosis lumbar. Y no tardé en tener problemas cardíacos. En cuanto oía llorar a un niño, me dolía la cabeza, tenía palpitaciones y temblores de manos. ¿Qué enfermedad es esa? En el hospital me diagnosticaron cardiopatía por fibrilación ventricular. No podía soportar ni el más mínimo estímulo y no había pruebas documentadas de curación alguna. Solo podían controlarla con una atención cardiovascular especial. Saberlo fue una sorpresa inesperada. No había esperanza para mi mal. Pensaba en que era joven, pero tenía una enfermedad incurable. ¿De qué servían el dinero y la reputación? No aliviaban en nada el dolor. Después pensaba en que curaba a otros todos los días, pero no podía curarme a mí misma. Me sentía atormentada y melancólica. Cuando no podía dormir, solo miraba hacia el techo y lloraba en silencio. Vivir así era muy difícil y agotador. Sí. También me sentía desamparada. Sentía que mi vida estaba comenzando cuando empezó esta enfermedad. Y no sabía cómo viviría en un futuro. ¿De qué servía seguir de esta manera? Es duro agotarse por los intereses carnales. Cierto, tener dinero y reputación no te salva la vida. Eso es. Justo cuando estaba desamparada, vino a mí la salvación del Señor Jesús. Al ganar la fe,
la cardiopatía y el insomnio de años se me curaron milagrosamente. Demos gracias a Dios. Sí, estaba agradecida con el Señor por su gracia. Para retribuirle su amor, iba a reuniones y predicaba el Evangelio. En julio de 2006 acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y recibí el regreso del Señor. Gracias a Dios. Sí, estaba muy emocionada. Gracias a la palabra de Dios Todopoderoso, comprendí las 3 etapas de la obra de Dios, el objetivo de su plan de gestión, y también que Él realiza la obra de juicio en los últimos días, para salvarnos del pecado y de la influencia de Satanás, permitir que Dios nos salve y finalmente llevarnos a su reino. En sus palabras hallé salvación para entrar en el reino de los cielos, y la palabra de Dios alimentaba mi alma. Un día, leí este pasaje de sus palabras. ¿Eres consciente de la carga que llevas, de tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de misión histórica? ¿Cómo servirás adecuadamente como Señor en la próxima era? ¿Tienes un fuerte sentido del señorío? ¿Cómo describirías al Señor de todo? ¿Es realmente el Señor de todas las criaturas y todas las cosas físicas del mundo? ¿Qué planes tienes para la siguiente fase de la obra? ¿Cuántas personas esperan a que seas su pastor? ¿Es pesada tu tarea? Son pobres, lastimosos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda repentinamente y disperse a las fuerzas oscuras que han oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién puede saber hasta qué punto anhelan esto día y noche? Aunque la luz les pase por delante, estas personas que sufren permanecen encarceladas en una mazmorra oscura sin esperanza de liberación. ¿Cuándo dejarán de llorar? Es terrible la desgracia de estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo y llevan mucho tiempo atrapados en este estado por ataduras despiadadas e historia congelada. ¿Y quién ha oído el sonido de su llanto? ¿Quién ha mirado su miserable estado? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo soporta Él ver a la humanidad inocente creada con sus manos sufrir tanto? Después de todo, los seres humanos son las víctimas que han sido envenenadas. Aunque el hombre ha sobrevivido, ¿quién sabe que el maligno envenenó a la humanidad hace mucho tiempo? ¿Acaso has olvidado que eres una de las víctimas? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Amén. Me animó la palabra de Dios. Espera que difundamos su evangelio a aquellos que aún están en tinieblas y anhelan desesperados su aparición, de modo que regresen a su casa, acepten su salvación y dejen de sufrir por Satanás. Es enorme su amor por la humanidad. Al recordar lo afortunada que fui de oír la voz del Señor y recibirlo, quise predicar a los de mi primera iglesia y contarles que Dios había regresado. Eso es. Así predicaba el Evangelio mientras trabajaba. Y gracias a la gran obra del Espíritu Santo, los líderes y algunos creyentes de las 5 iglesias de mi denominación inicial aceptaron la nueva obra de Dios y formaron una nueva iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estupendo. Gracias a Dios, me eligieron diaconisa a cargo del trabajo de la iglesia. Las bendiciones y la guía de Dios me emocionaron mucho. Pensé, me esmeraré por hacer el trabajo de la iglesia para devolver a más gente a la casa de Dios. Gracias a Dios. Qué importante es predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios. Sí. Después, en marzo de 2007, un día me dijo el supervisor que querían formarme como líder. Yo dudé un poco. ¿Por qué? Sí. Es algo bueno ser líder. Así puedes comprender más la verdad y madurar antes en la vida. Eso es bueno.
Pero ser líder implica responsabilizarse del trabajo de la iglesia entera. Quizá no tendría tiempo de ir a trabajar y no conservaría mi empleo. ¿Eso no supondría que todos mis años de esfuerzo serían en vano? Además, mi esposo me causaría problemas. Teniendo esto en mente, no acepté ese deber entonces. Ay, qué lástima. Sí. Luego me sentía en deuda con Dios. Me sentía culpable. Le oré para que me guiara, para conocerme a mí misma. Después, leí un pasaje de su palabra. Si en estos momentos colocase dinero enfrente de vosotros y os diera la libertad de escoger, y si no os condenara por vuestra elección, la mayoría de vosotros escogería el dinero y renunciaría a la verdad. Los mejores renunciarían al dinero y de mala gana elegirían la verdad. Y los que están en medio tomarían el dinero con una mano y la verdad con la otra. Entonces, ¿no se haría evidente vuestra verdadera esencia? Al elegir entre la verdad y cualquier cosa a la que sois leales, todos tomaríais esa decisión. Y vuestra actitud seguiría siendo la misma, ¿no es así? ¿Acaso muchos de vosotros no habéis fluctuado entre lo correcto y lo incorrecto? En luchas entre lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, seguro sois conscientes de las elecciones que habéis hecho entre la familia y Dios, los hijos y Dios, la paz y la alteración, la riqueza y la pobreza, el estatus y lo ordinario, ser apoyados y rechazados y así sucesivamente. Años de dedicación y esfuerzo, al parecer solo me han traído vuestro abandono y desesperación. Pero mis esperanzas hacia vosotros crecen cada día, porque mi día ha sido completamente expuesto ante todos. Sin embargo, continuáis buscando cosas oscuras y malvadas y os negáis a dejarlas ir. Entonces, ¿cuál será vuestro resultado? ¿Lo habéis analizado detenidamente alguna vez? Si se os pidiera que eligierais de nuevo, ¿cuál sería entonces vuestra postura? Amén. Amén. Al meditar estas palabras, me sentí avergonzada. Era como si Dios me juzgara cara a cara. Afirmaba querer satisfacer a Dios, pero cuando realmente tuve que decidir, con el fin de conservar mi envidiable empleo de doctora, rechacé mi deber. Vi que lo que más valoraba no era a Dios, sino el prestigio y el estatus. Solo seguía a Satanás, le era leal y me rebelaba contra Dios. Sí. Cuando lo pensé, me sentí culpable. En realidad, quería abandonar mi empleo y esforzarme por Dios. Sin embargo, sabía que si dejaba el trabajo, seguro que mi familia no lo aceptaría. Y todavía no podía renunciar a él. Solo pude presentarme ante Dios a orar para pedirle que me guiara. Tras orar, recordé aquel himno de las palabras de Dios, la vida más significativa. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人。你们在大红龙国家站立起来，是被神称为义的人，
这不是最有意义的人生吗？ Mientras cantaba este himno, tenía una sensación de culpa en mí. Solo soy un ser creado. Todo cuanto tengo proviene de Dios. He gozado de su infinita gracia y he recibido de Él la provisión de muchísimas palabras de vida, pero no quería retribuirle su amor. Por mi trabajo y mi futuro, en efecto, rechacé el deber. ¿Cómo podía decir que tenía conciencia? Ajá, eso es. Eso es. Me acordé de Job. Era conocido en Oriente y tenía una gran riqueza, pero no valoraba la reputación ni la fortuna. Supo obedecer las disposiciones de Dios, incluso cuando lo perdió todo, mantenerse en el testimonio y humillar a Satanás. Correcto. Y Pedro, al oír la llamada del Señor Jesús, lo dejó todo y lo siguió. Predicó por todos lados el Evangelio del Señor Jesús, aspiraba a amar y satisfacer a Dios y Él lo perfeccionó. Cierto. Cierto. Reflexioné. Es preciso que los imite, acepte el deber, renuncie a mis intereses y no piense en mis perspectivas de futuro. Una vez que lo pensé, oré a Dios para pedirle confianza, fortaleza y que me abriera un camino. Luego, por el constante ruido del servicio de hospitalización, me dio un ataque al corazón. Aproveché para pedir medio año de baja por enfermedad y empecé a cumplir con mi deber a tiempo completo. Gracias a Dios. Si confías en Dios, Él te abre un camino. Gran verdad. Sí. Sin embargo, enseguida se pasó mi baja de medio año y el director del hospital me pidió que volviera. Había bastante trabajo de evangelización en la iglesia y decidí volver al trabajo al año siguiente. Pero 2 meses más tarde, el hospital me instó a volver al trabajo. Si no, no me garantizaban el puesto. También mi esposo me instó a que volviera al trabajo. A esas alturas, estaba algo preocupada. ¿Qué hago? Si no voy a trabajar, me despedirán a fin de año. En tal caso, ¿no habrán sido en vano mis años de esfuerzos? Pero si voy a trabajar, mi tiempo para el deber será limitado. Si no pongo mi corazón en ello, el trabajo de la iglesia se afectará. Al pensarlo, no accedí a volver. Mi esposo ya no pudo convencerme, así que llamó a mi hermano y a su mujer para convencerme. Mi hermano dijo: manténla en casa, que no salga. Si no puedes controlarla, pártele las piernas. Aunque esté paralítica, mientras esté en casa, podrá conservar su empleo. Porque si lo pierde, nosotros lo perdemos todo. Me angustió mucho escuchar esto. Pensé, solo por creer en Dios, ustedes me tratan así. Antes, cuando tenía éxito profesional, todos lo disfrutaban y me recibían sonrientes. Ahora que ellos no se benefician por mi fe en Dios, se unen para decirme tantas cosas despiadadas. Ay, me sentía muy molesta. Debió de ser Sí. impactante. El afecto humano es indiferente. Sí, sí. Pero después pensé, ¿qué haré si el hospital efectivamente me echa? Oré en silencio a Dios y recordé un pasaje de su palabra. Dios dice: mis intenciones te han sido reveladas y no puedes ignorarlas. Debes enfocar tu atención en ellas y dejar lo demás para seguir de todo corazón. Yo siempre te mantendré en mis manos. No estés tímidamente bajo el control de tu cónyuge. Permite que mi voluntad se lleve a cabo. Amén. Amén. La palabra de Dios me dio confianza y fortaleza. Es cierto, Dios es el creador y soberano de todo lo que existe. Que me despidieran o no, dependía de las disposiciones de Dios. Creía que Dios me abriría un camino. Sí. No podía ser controlada por mi esposo. Sin importar cómo me persiguieran, me mantendría firme para satisfacer a Dios. Gracias a Dios. La palabra de Dios nos da fortaleza. Sí. Me acordé del amor y la abnegación de Dios y estaba aún más motivada. Ujú. Dios dice, Dios siempre se está esforzando por la supervivencia de la humanidad.
No obstante, el hombre nunca contribuye en nada en aras de la luz o la justicia. Aunque el hombre se esfuerza durante un tiempo, no resiste ni un solo golpe, pues el esfuerzo del hombre siempre es para su propio beneficio y no para el de otros. El hombre siempre es egoísta, mientras que Dios es siempre desinteresado. Sí. Sí. La humanidad corrupta siempre es egoísta, pero Dios es abnegado. Sin importar cómo Dios obre, todo lo hace por el bien de la gente y para ayudarnos a comprender la verdad y a guiarnos hacia la senda correcta en la vida y así poder ser salvados. Sí. Por mucho que haga Dios por la gente, jamás nos pide nada a cambio. Todo esto lo hace por nosotros en el anonimato. Sí. Entretanto, yo lo hacía todo para mí, en beneficio propio. Sabía que tenía la responsabilidad y la obligación de cumplir con el trabajo de la iglesia. Pero temía que, si perdía mi empleo, perdería mi fortuna y la armonía de mi familia. Por lo que rechacé el deber. Era egoísta, despreciable y carente de humanidad. Es difícil conocernos si no nos revelan estos ambientes. Sí. Con la persecución de mi familia, entendí un poco más de las emociones entre personas. Antes, mi familia me trataba bien porque tenía un buen empleo. Podía ayudarlos y darles buena imagen, por lo que me saludaban sonrientes. Ahora que predicaba y podía perder mi trabajo, no tenían nada que ganar. Así que me perseguían y cohibían. ¿Cómo va a haber amor entre las personas? Solo hay negocio e intercambio. Cierto. También el amor de la familia se basa en intereses. Me obligaban a ir en pos del dinero, la reputación y el gozo carnal. Sí. No era amor por mí, era perjudicarme y arruinarme. Exacto. Una vez que lo entendí, no quería servir más a Satanás. Quería retribuirle a Dios su amor. Eso es. De pronto, mi esposo me prohibió salir de casa. Hasta me amenazó. Si no accedes a ir a trabajar, no te dejaré creer en Dios y no dejaré entrar a esos que creen en Él. Añadió que no debía culparlo por ser duro, si yo perdía mi empleo. Cuando dijo eso pensé, si no accedo ahora, me encerrará en casa. No podré tener vida de iglesia ni cumplir con el deber. Así que tuve que prometerle que volvería a trabajar. Sin embargo, el director del hospital temía que el ruido de los pacientes me provocara otro ataque al corazón y me trasladaron al servicio de consultas externas. Estabas más ocupada. Sí, incluso si no había trabajo debía quedarme y así no podía cumplir con el deber. Todos los días estaba sola en la consulta y me sentía inquieta. Pensaba en cuánto trabajo urgente tenía la iglesia y yo estaba atrapada ahí. Atrasaría el trabajo de la iglesia y se resentiría la vida de mis hermanos. Y me sentía culpable. Afirmaba querer cumplir bien con el deber para satisfacer a Dios. Pero en cuanto mi esposo me persiguió, yo cedí. ¿Cómo decir que era fiel y obediente a Dios? Cuanto más lo pensaba, más triste me sentía y me cayeron las lágrimas. Entonces, en ese momento oré a Dios. Dios mío, quiero cumplir mi deber y esforzarme por ti, pero mi esposo y el ambiente me limitan. Te pido confianza y fortaleza. Después leí la palabra de Dios. Cuando las personas de verdad comprendan el carácter de Dios, cuando puedan ver que el carácter de Dios es real, que es verdaderamente santo y verdaderamente justo, y cuando alaben la santidad y la justicia de Dios en su corazón, conocerán de verdad a Dios y obtendrán la verdad. Solo cuando la gente conoce a Dios vive en la luz. El efecto directo de conocer a Dios es poder amarlo de verdad y obedecerlo sinceramente. En la gente que comprende y obtiene la verdad, se produce un cambio real en su visión del mundo y perspectiva de la vida, tras el cual tiene lugar una transformación real en su carácter de vida. Cuando la gente tiene los objetivos de vida correctos, puede buscar la verdad y comportarse según la verdad. Cuando se someten a Dios y viven según sus palabras, cuando se sienten en paz e iluminados hasta el alma, cuando su corazón está libre de oscuridad
Y cuando viven libres y sin ataduras en la presencia de Dios, solo entonces llevan una verdadera vida humana y se convierten en aquellos que poseen la verdad y la humanidad. Sí. Además, todas las verdades que has entendido y ganado proceden de las palabras de Dios y de Dios mismo. Solo cuando obtengas la aprobación de Dios Altísimo, el Señor de la creación, y diga que eres un ser creado, apto con semejanza humana, tu vida tendrá el mayor sentido. Tener la aprobación de Dios significa que recibiste la verdad y que eres alguien que posee la verdad y tiene humanidad. Amén. 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 Tras meditar la palabra de Dios, comprendí que en la vida lo único glorioso es buscar la verdad, conocer a Dios y recibir el visto bueno del Creador. Esta es la única vida real y por lo que yo debía optar. Sí. Ajá. Estudié medicina aspirando a la reputación y la fortuna mundanas. Cuando prosperé, me valoraban jefes y compañeros y tenía la estima de todos. Pero ¿de qué me servía tener esas cosas? Por mucha reputación o riqueza que tuviera, eso no podía llenar el vacío de mi alma. Me dejó el cuerpo cansado y enfermo. Mi vida seguía sin tener sentido y yo no sentía paz ni gozo. Sí. Si no comprendemos la verdad, no conocemos el sentido y el valor de la vida. Por muy alegres y hermosas que parezcan las cosas, solo nosotros conocemos nuestro dolor. Totalmente cierto. Recordé que, tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, al comer y beber de las palabras de Dios, tener vida de iglesia y cumplir con el deber sin saberlo, empecé a entender la verdad. Sabía cómo comportarme, cómo adorar a Dios, cómo desechar actitudes corruptas y vivir con humanidad normal. Todo esto me hizo sentir relajada y liberada. Entendí que las personas son seres creados y que solo si viven en presencia de Dios y captan la verdad pueden tener paz. De lo contrario, su vida siempre es un vacío y sufrimiento. Sí. Exacto. Entendí entonces que Dios permitió la persecución por parte de mi familia. En este ambiente me vi obligada a presentarme ante Dios para ampararme y buscar la verdad, con lo que aprecié claramente el dolor de vivir bajo el dominio de Satanás. Y pude optar por seguir a Dios y buscar la verdad. Sí. Al comprender los propósitos de Dios, se me iluminó el corazón. Me liberé de las limitaciones, dejé el hospital y cumplí con el deber a tiempo completo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un día, en diciembre de 2007, cuando llegué del deber a mi casa, mi esposo estaba muy enojado. Me dijo, llamó el hospital. Dijeron que si no vas a trabajar, te van a echar. Es preciso que vuelvas al trabajo ya. Si pierdes tu empleo, perderás la pensión y todos los beneficios sociales. Me perturbaron un poco estas palabras. Pensé, es cierto. Desde niña soñaba con ser una buena doctora y hacerme un nombre. Después de tanto luchar, tengo reputación y fortuna. Si lo dejo ahora, no me quedará absolutamente nada. Esa idea me hizo dudar qué hacer. Ajá. Así que oré en silencio a Dios. Dios mío, creía haber renunciado a la fortuna y el estatus, pero ahora que tengo que renunciar a mi empleo, sigo un poco triste. Dios mío, guíame para comprender la verdad y no caer en estas cosas. Después de orar, leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: Satanás usa fama y ganancia para controlar los pensamientos del hombre, hasta que todas las personas solo puedan pensar en ellas. Por la fama y la ganancia luchan, sufren dificultades, soportan humillación y sacrifican todo lo que tienen, y harán cualquier juicio o decisión en nombre de la fama y la ganancia. De esta forma, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas
y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y le traiciona, y se vuelve más y más perversa. De esta forma, entonces, se destruye una generación tras otra en medio de la fama y la ganancia de Satanás. Consideremos ahora las acciones de Satanás. ¿No son sus siniestros motivos completamente detestables? Tal vez hoy no podáis calar todavía sus motivos siniestros, porque pensáis que uno no puede vivir sin fama y ganancia. ¿Creéis que si las personas dejan atrás la fama y la ganancia, ya no serán capaces de ver el camino que tienen por delante, ni sus metas, que su futuro se volverá oscuro, tenue y sombrío? Sin embargo, poco a poco, todos reconoceréis un día que la fama y la ganancia son grilletes monstruosos que Satanás usa para atar al hombre. Cuando llegue ese día, te resistirás por completo al control de Satanás y a los grilletes que Satanás usa para atarte. Cuando llegue el momento en que desees deshacerte de todas las cosas que Satanás ha inculcado en ti, romperás definitivamente con Satanás y detestarás verdaderamente todo lo que él te ha traído. Solo entonces la humanidad sentirá verdadero amor y anhelo por Dios. Amén. Hasta que no leí la palabra de Dios, no sabía cuánto me había perjudicado Satanás. El estatus y el dinero se habían convertido en mi vida y eran un impedimento para practicar la verdad. Mis padres siempre me enseñaron a destacar y también a honrar a los antepasados. Y creía que el estatus y dinero era tener una vida con sentido y valor. Pensaba que estas cosas eran muy positivas, el único objetivo que debía perseguir en la vida. Así que solo busqué la reputación, el dinero y el placer. Al final me atormenté hasta agotarme. El prestigio y el estatus son trampas con las que Satanás corrompe y consume a la gente. Sí. Recordé el caso de mi compañero que murió trágicamente en busca de reputación y fortuna. Él era director del servicio de consultas externas. Siempre llegaba tarde a casa. Se quedaba trabajando para ganar más dinero. Al final, consiguió reputación y mucho dinero. Pero una noche salió muy tarde de trabajar. Caminaba exhausto por la carretera. Lo atropelló un auto y murió. Otra compañera llegó a enfermera jefe siendo muy joven. Su futuro parecía no tener límites. Pero tenía demasiado trabajo. De camino a casa, seguía hablando de trabajo con sus compañeras. Cruzó una vía del tren y la mató uno de alta velocidad, cuando solo era una joven veinteañera. Al pensar en las experiencias de mis compañeros, me puse a temblar de miedo. A estas personas también las estimaban y valoraban en el hospital. Pero sin el cuidado y la protección de Dios, ¿de qué sirve la reputación y la fortuna? Cierto. Cierto. El prestigio y el estatus son métodos de Satanás para corromper y dañar a la gente. Son trampas que pone Satanás para que la gente busque amargamente la reputación y la fortuna toda la vida, a fin de que termine alejada de Dios y de la salvación. Gran verdad. Esos son grilletes que le pone Satanás a la gente. Mientras respires te esforzarás todos los días por estas cosas. Así es. Qué doloroso. Muy doloroso. Sin la salvación de Dios, nadie podría librarse del daño de Satanás. Sí. Sí. Como padecía la esclavitud del prestigio y el estatus, nunca era capaz de elegir correctamente entre mi empleo y mi deber. ¡Qué vergüenza! La salvación de Dios en los últimos días es una oportunidad única en la vida. Y yo ya había aceptado el camino verdadero, pero no valoraba la oportunidad de alcanzar la verdad. Si perdía la ocasión, ¿no me estaría echando a perder? ¿No sería una necedad? Sí. Recordé un pasaje de la palabra de Dios. Como alguien que es una persona normal y que está en busca del amor a Dios,
La entrada al reino para ser su pueblo es vuestro verdadero futuro. Y es una vida que tiene el mayor valor y significado. Nadie está más bendecido que vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque quienes no creen en Dios viven para la carne y viven para Satanás. Pero actualmente vivís para Dios. Y asimismo vivís para hacer la voluntad de Dios. Por esto digo que vuestras vidas son de gran importancia. Amén. Su palabra me dio una senda de práctica. Aspirar a cumplir con el deber de un ser creado en la iglesia es la senda correcta que hay que elegir en la vida. Y esta es la vida con mayor sentido. Sí. Antes Satanás me había corrompido y engañado, y vivía según sus filosofías. Me afanaba por el estatus, y sufría el engaño y los daños de Satanás. La palabra de Dios me enseñó las consecuencias del afán por la reputación, la fortuna y el estatus, y comprendí que es el método de Satanás para corromper y consumir a la gente. Sí. La obra de Dios de los últimos días ya se acerca a su fin. El plan de gestión de Dios está a punto de concluir, y el gran desastre ya ha comenzado. Solo buscando la verdad podemos sobrevivir a este desastre. Si yo no buscaba la verdad y usaba este breve y valioso tiempo en afanarme por la reputación y la fortuna, nunca alcanzaría la verdad y la vida otorgadas por Dios, ni Él me salvaría. Entonces habría sido en vano mi fe, y lo lamentaría el resto de mi vida. Sí. Como manifestó el Señor Jesús, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Sí. Supe que debía valorar esta oportunidad única en la vida. Ya no podía ir en pos del beneficio de mi carne. En este periodo decisivo de la obra de salvación, debía ir en búsqueda de la verdad y cumplir mi deber de ser creado. Es la manera de vivir con más valor y sentido. Correcto. Pensando así, decidí dejar mi empleo y cumplir con el deber a tiempo completo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando le conté mi decisión a mi esposo, señaló con impotencia. En estos años he tratado por todos los medios de hacer que fueras a trabajar y conservaras este empleo. Solo quiero que ganes más dinero para que podamos vivir bien. Pero solo llevas a tu Dios en tu corazón. Ya no te puedo controlar. Tu futuro es cosa tuya. Gracias a Dios. Después fui al hospital para tramitar mi renuncia. El director intentó impedírmelo, diciendo: el trabajo de médico es seguro y el hospital nunca cierra. Hoy cuesta mucho conseguir trabajo en un hospital. Además, aquí eres una empleada clave y tienes un brillante futuro. En poco tiempo subirán los sueldos y habrá nuevos beneficios sociales. Piénsalo muy bien. Esa fue una gran prueba. Sí. Yo sabía que era una tentación de Satanás, que Satanás lo utilizaba a él para que me alejara de Dios y lo traicionara. Cierto. No iba a caer en sus trampas. Por ello, expresé mi postura ante el jefe del hospital, y lo único que pudo hacer fue tramitar mi renuncia. Gracias a Dios. Cuando renuncié al trabajo y me metí de nuevo en el deber, tuve una gran sensación de alivio. El trabajo ya no me ataba y controlaba. Y tenía tiempo para alimentarme de la palabra de Dios y cumplir mi deber. Gracias a Dios. La guía de las palabras de Dios me liberó de la esclavitud de la reputación y el estatus, y me proporcionó el rumbo correcto en la vida. Demos Gracias a Dios.